Ahora sí vamos con nuestro primer invitado, el señor Vladimir Zambrano. Él es parte del colectivo de Manta que están empujando el tema de la concesión del aeropuerto. Y es muy interesante, quiero saludar también a don Joselo Macías, que nos está escuchando en la ciudad de Guayaquil, y que justamente nos hizo el contacto para que la gente de Manabí y del país, a través de la televisión, ahora somos radio y televisión y nos ven en todo el país, le pueda comentar cómo está el trámite, el petitorio que han hecho al Ministerio de Obras Públicas para que definitivamente se cumpla con el anhelo que tiene Manta de que sea concesionado su aeropuerto internacional. Doctora. Muchas gracias, doctor Barrera. Así es, se encuentra con nosotros Vladimir Zambrano Galarza, quien ha formado un colectivo frente a la preocupación de que el aeropuerto de Manta no aparece sin pie ni cabeza, aparece sin una rectoría, pese que en su momento Agustín Entriago recibió la rectoría y manejo del aeropuerto. Si mal no recuerdo y si me equivoco me corrige, pero ¿quién mejor que él para contarnos cuál es la preocupación que tienen en querer que el aeropuerto se concesione, si es que ustedes tienen conexiones con internacionales, si tienen conexiones con operadoras de aeropuertos? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimada Elisa, Luis Alberto, estimado compañero Pedro Pablo. Muy gentil la invitación de ustedes para poder hablar sobre estos temas que nos concierten a la provincia. El aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí es definitivamente una oportunidad para la región. Es como lo ha sido en su momento el puerto que también está radicado en nuestras costas, que es un puerto desde esta provincia que nos permite tener una conexión con otros lugares del mundo. Actualmente nuestro aeropuerto tiene un solo destino, que es Quito, con 2 aerolíneas, con unas instalaciones con virtudes que en su momento inclusive fueron parte de una operación de la FOL, de puestos de avanzada de la FOL, y tuvo el aeródromo una readecuación de su pista que la puso en unas condiciones virtuosas, que además por su situación geográfica es estratégica para generar nuevos espacios de conectividad. Actualmente el aeropuerto es el aeropuerto alterno del aeródromo José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Entonces, ahora, ¿qué sucede? El aeropuerto todavía no representa para nuestra provincia, para nosotros, una oportunidad grande de desarrollo. O sea, de momento no la está dando. Los aeropuertos no son motores productivos, son facilidades que tenemos en nuestro entorno que podrían facilitar para que el músculo productivo de las vocaciones que tiene nuestra región puedan a través de eso generarse en temas de intercambios. Entonces, de momento, el aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí no está cumpliendo un rol más allá que de una conexión con la capital de la República y eventualmente vuelos irregulares que pudieran darse, de tal manera que su ejercicio económico en la actualidad es deficitario. O sea, es más lo que gasta el aeropuerto en su mantenimiento de gasto corriente y es menos lo que recibe al tener solamente 2 aerolíneas y un solo destino. Tenemos una buena noticia que ha sido el tema de los vuelos Copa, que empiezan desde junio con Panamá, que indicaría que Panamá, como es un hub internacional de donde vienen de escala técnica de diferentes lugares del mundo, entonces tenemos una conexión, digamos, a través de escala técnica con los muchos lugares del mundo con los que se conecta Panamá. Entonces, eso es muy bueno. Hay unas declaraciones del principal de Copa que ya efectivamente las operaciones empiezan en junio. Entonces, junio, julio, agosto son temporadas altas de mucho viaje y ya están llenos, las expectativas se han cubierto. Entonces, eso es bueno para la región. Sin embargo, es bueno, es un gran avance, sin embargo, se puede avanzar más. Entonces, ahora, nuestros estados, que son países en vía de desarrollo, necesitan de la inversión extranjera en áreas estratégicas. ¿Quién está manejando el aeropuerto en este momento? La Dirección General de Aviación Civil, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Y cuándo le hicieron la entrega al alcalde Agustín Entriago? Bueno, ahí lo que hubo es una resolución de la DAC, del general Birket, donde daba inicio al proceso de transferencia de competencia. El primer paso era una resolución de la DAC. Luego se necesitaba, y es donde se ha quedado estancado,
el decreto ejecutivo de la Presidencia de la República que transfiera las competencias. De acuerdo a sus palabras, ¿qué significa o qué implica ese se puede avanzar más? Oh, por supuesto, que siendo que no hay suficientes vuelos y el impacto en la economía, porque toda vez que usted tiene nuevos destinos para la movilización de personas o de carga, necesita también una infraestructura que se acomode hacia lo mismo. Entonces empiezan a generarse dinámicas del desarrollo. Entonces, estas dinámicas del desarrollo se pueden dar a través de las inversiones, y el Estado concibe las inversiones extranjeras en sitios estratégicos de nuestro país a través de las alianzas públicos-privadas o alianzas estratégicas, o las diferentes formas o que la normativa permite para estos efectos de delegaciones de sectores estratégicos. Entonces, de momento, frente a la consulta que nos hacía la doctora Zacoto, es que efectivamente hubo una manifestación de parte del gobierno nacional en transferirle la competencia a la municipalidad. Es decir, que en vez de que lo administre la DAC, lo administraría la alcaldía de Manta, como actualmente se administran los municipios, están encargados o tienen la competencia Quito, Guayaquil y Cuenca. Luego Manta también buscaba un espacio de esto, y esto es un poco positivo que la ciudad quiera hacerlo. Sin embargo, no se ha expedido el respectivo decreto ejecutivo de parte de la Presidencia de la República, porque al parecer, de acuerdo a las consultas jurídicas que se han generado y el debate sobre esto, no lo permite la norma jurídica actual. ¿Por qué? Porque los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Cuenca, inclusive Manta, en el año 2003 con la Corpan, se lo hicieron al amparo de la Constitución Política del Ecuador de 1998. Si fuera así, entonces les desbaratamos también eso. Luego, lo que pasa es que no tienen efectos retroactivos. En el año 2008, mi estimada doctora, la nueva Constitución de la República del Ecuador indicó de manera taxativa que los puertos y aeropuertos son de competencia exclusiva del Estado central. Lo indica aquello. Luego, cuando hay la promulgación también de la COTAD, que regula el traspaso de competencias del gobierno central a los gobiernos seccionales, en la COTAD, en sus 21 enunciados de las competencias, no indica la posibilidad del manejo de la transferencia de competencias en puertos y aeropuertos, como se lo indica sobre temas de agua, se lo indica sobre vialidad y sobre otros servicios más. En otras palabras, usted es partidario de la administración municipal. Lo que trato es de decirle es que sería lo ideal que Manta pudiera manejarlo. Sin embargo, la normativa, de hecho, no lo permite. Por eso es que no ha habido un decreto ejecutivo de parte de la Presidencia de la República. Mire, la normativa no permite cuando no hay la decisión política. Porque frente a una nueva constitución se hicieron ensambles aberrantes, como es haber desaparecido los organismos de desarrollo. Creados por ley, fueron borrados por decreto. Entonces, cuando no hay la decisión política, suceden estas cosas. Ahora, que hay si hubiesen querido, hubiesen hecho un ensamble en razón a la Constitución de forma paulatina y progresiva, de tal manera que la normativa se cuadre y no tuviera ninguna ciudad el manejo de un aeropuerto o de un puerto. Las ciudades, de acuerdo a un secretario jurídico de las concesiones, pueden solicitar la gestión de los aeropuertos, donde ya no hay una transferencia de competencias, sino que hay ya una decisión política para la gestión. Pero estos temas son un poco complejos entre definir lo que es gestión, transferencia de competencia y delegación. Entonces, ¿qué es lo que al final lo que la ciudadanía requiere? Es que el aeropuerto sea un sitio de desarrollo, y para el mismo se necesita delegarlo a la iniciativa privada de acuerdo a las normativas de ley para la captación de inversión extranjera del desarrollo. La gran propuesta que espera el aeropuerto de Manabí es que el mismo pueda recibir una inversión extranjera. Hubo unos oferentes asiáticos en la primera etapa, que en el 5 de julio del 2021 se declaró desierto el proceso, que ofrecían una inversión de $253 millones en el desarrollo de esta delegación, que duraría por 30 años. ¿Qué pasó? Eso lo declararon desierto el 5 de julio el proceso.
porque advirtieron justo en el cambio de gobierno, esto venía del gobierno anterior, un proceso que venía inclusive desde el año 2014, con memorandos de entendimiento. Estas compañías tenían presencia estatal en sus países de origen y las autoridades de las mismas vinieron en un proceso de 2014, memorandos de entendimiento, 2017, posteriormente el 2019 en la sesión solemne de la municipalidad presentan su oferta y en el 2021 se expide el anterior gobierno un decreto ejecutivo de excepcionalidad para dar la delegación. Entonces, en el nuevo cambio de gobierno advirtieron que faltaron determinados temas técnicos procesales, no que la delegación no cumplía con los parámetros, porque hay un informe de la Dirección General de Aviación Civil que califica adecuadamente este proceso. Señor Zambrano, cuéntenos una cosa. ¿Ustedes han tenido acercamiento con el alcalde para plantearle más o menos las aspiraciones que tiene este colectivo y que lógicamente buscan el bienestar de la concesión del aeropuerto? Tuvimos, cómo no, por supuesto, tuvimos la atenta respuesta del señor alcalde de Manta en un foro que se realizó el día lunes 10 de abril en el salón de la ciudad del municipio. Se realizó y el alcalde asignó al abogado Jimmy Villavicencio para atender este foro, donde discutimos esto que estamos hablando ahorita, inclusive lo que señalaba la doctora Sacoto, ¿no? O sea, la decisión política para avanzar. Y tratamos de pensar que dentro del marco jurídico, ¿qué es lo que nos interesa? Es que se delegue el aeropuerto. O sea, la gran oportunidad para la provincia es la delegación del aeropuerto. Algunos denominan el término concesión, pero el término más preciso es la delegación. ¿Y a quién tienen ustedes de candidato? Porque aquí tiene que haber un candidato ya. No, pues el candidato tiene que generarlo a través del concurso público internacional, que es lo que se le pide al ministro. Al ministro Herrera lo que se está diciendo es, para que se llegue a delegar a quien va a invertir en esto, pues hay los mecanismos de ley que implican un concurso público internacional. Entonces lanza el concurso público internacional, presentan los oferentes. De parte del comité técnico para el aeropuerto han indicado que ha habido conversaciones con interesados de Miami, interesados estadounidenses. Otros sectores de la ciudad en su momento indicaron que había posiblemente el interés de sectores de Singapur. Otros sectores indicaron los coreanos, con ellos fue el proceso anterior. Entonces, ¿qué es lo más transparente? La señora Lucía Fernández no está trabajando. Que se genere... Le pregunto, dentro del colectivo. Nuestro es independiente, no. Dentro del colectivo. Es una dama muy distinguida, reconocida en la colectividad por sus posturas. Sin embargo, ella manifestó observaciones al proceso, observaciones que nosotros no las consideramos como observaciones. Las observaciones que planteó la distinguida dama doña Lucía Fernández, ella hizo observaciones públicas al proceso anterior de delegación. El colectivo nuestro, que involucra académicos, investigadores, dirigentes, en entorno ciudadanía en general, interactuamos sobre esto y no vimos que habían tales observaciones de tal manera, y consideramos que lo más adecuado es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que actualmente tiene la delegación, ¿qué dice ese que ministro que no ha podido hacer ni un puente en Quimís? El ministro... pero que no ha podido hacer ni un puente en Quimís, Darío Herrera, por Dios. Ahora le piden que concesión del aeropuerto de Manta. No es mucho pedir. Veamos, doctora, lo siguiente. Veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que le interesa a la provincia? Que el aeropuerto pueda tener más frecuencias de vuelo, que el aeropuerto sea un punto de destino, de emisión y de tránsito de carga. Con Copas inicia. Ya, con Copas inicia, claro. Y se necesita un mayor aliento. Estos son temas de largo aliento. ¿Qué tipo de operador necesita el aeropuerto? La pista del aeropuerto, según la Dirección de Aviación Civil, empezó ya su deterioro desde el año 2021. Así es. El recapeo de esa, más los taxiway, más las áreas de plataforma, demandan también una inversión de alrededor de 26 millones en las programaciones que tiene el Estado. El Estado ha dicho que no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, lo que nos puede, Manta, pues, pero lo que nos puede ocurrir, ¿sabe cuál es la pena, Elisa, que nos puede ocurrir? Es que se hizo una bonita terminal. Claro, vamos a tener vuelo de Copa y posiblemente también van bien caminados los de Galápagos. Pero nos puede ocurrir también lo de los aeropuertos de Tachina, del Oriente, de Santa Rosa, donde ya salen noticias de que la Dirección General de Aviación Civil no tiene los recursos porque tenemos un Estado con un serio déficit fiscal. Y parte de las metas de este gobierno es la reducción del déficit fiscal. Eso significa menos erogación de recursos. O sea, lo vamos a concesionar a precio gallino con peste porque la pista está partida. No, precisamente de eso se tratan los órganos de control. Y muy buena la pregunta, Elisa, porque de ley hay una normativa que permite una infraestructura valorada en 165 millones de dólares, que eso es lo que la DAC informa, que es la valoración del activo como tal del aeródromo, tiene que tener
una inversión que pueda ir correspondiente a estos temas. Entonces, ¿cuándo Manabí ha tenido un proyecto para una inversión, por ejemplo, como plantearon los coreanos en su tiempo, de 237 millones de dólares? O sea, estamos hablando de que esto es dinámica de trabajo. ¿Cómo vencemos, Elisa, Pedro Pablo, Luis Alberto, cómo vencemos la pobreza en nuestra provincia? La pobreza y el desempleo se vence a través de fomentarle el mismo. Y las herramientas de desarrollo tienen que ver con inversión en producción, o sea, nuevas opciones. Nuestra provincia tiene una vocación inmensamente productiva en el sector agrícola. Hoy los países asiáticos demandan por la cadena alimenticia estos recursos. Entonces tenemos que vernos a la provincia como un conglomerado donde esta provincia tiene estas virtudes de puerto y aeropuerto y al interior de nuestra provincia están las capacidades productivas. Recientemente en el Tratado de Libre Comercio que se está firmando con Corea, que ya entró en su fase final de las últimas negociaciones de la mesa, posteriormente sigue un tema con el órgano constitucional, luego la Asamblea lo sanciona, lo aprueba. Y en el cronograma podría ser que para el 2024 ya hay este gran acuerdo comercial con Corea y se habla de la pitahaya, como la pitahaya que ya está y que tendría valor cero. Entonces eso, Elisa, esos dueños de pitahaya me tienen que pagar bien por ese aeropuerto. Entonces ¿qué sucede, Elisa? Sobre todo la pitahaya roja. Eso es, mire, la frontera de la delincuencia y de la inseguridad avanza también. Y es proporcional, se debe a muchas cosas, pero también avanza y tiene una relación directa con el poco acceso al empleo. Provincias como las nuestras necesitan diversificar su oferta de empleo, necesitan variar sus opciones. Entonces, estos aeropuertos, el aeropuerto de la provincia, es una gran oportunidad para que los cantones, desde el Carmen hasta el sur, hasta Paján, podamos mostrar nuestras vocaciones productivas y se puedan generar nuevos dínamos de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas lance la oferta de concurso público internacional, califiquen al mejor frente, porque no es vender la gallina apestada. Ahí está la trampa. No, lo que se necesita es que sea. Colombia, Perú se miden por la captación de inversión extranjera. El desarrollo también tiene este indicador, de alguna manera, de cómo logramos hacerlo. Entonces, ¿dónde está la voz del periodismo y la ciudadanía? Es exigir seriedad en los procesos. Por eso es que tienen que instalarse como veedores naturales la colectividad, observar el perfil del contrato, discutir en qué cosa no es bueno. Por ejemplo, a mí me pareció muy bien que de parte de doña, la citaba Lucía, a la señora Lucía de Yenda, ella hizo observaciones al contrato con los asiáticos. Otro segmento de la sociedad, tratamos de decir cuáles eran, y no los vimos como observaciones válidas, pero esa discusión es sana, es favorable, esa es una discusión real que tiene que haber sobre diferentes actores de las cámaras, productivos, colegios de abogados, etcétera, puedan discutir sobre estos temas. Es muy saludable el debate de la ciudadanía frente a las posturas del poder. Ya, una consulta. La semana pasada entrevistamos al abogado Trajano Andrade, que es un profesional del derecho muy conocido, con mucha experiencia. Él fue ministro de Obras Públicas, como usted lo sabe, fue asambleísta, fue parlamentario constituyente, bueno, ha sido concejal, un sinnúmero de gestiones políticas ha tenido dentro de su palmarés. Él nos decía que estas delegaciones, sobre todo hablando del puerto, hablábamos del puerto, y lo tocamos así muy suavemente el tema del aeropuerto. Pero él decía, Trajano Andrade decía en Escándalo TV, que lo que manifiestan los señores que han concesionado o que tienen la delegación del puerto de Manta es una falacia, que ellos hablan cosas que no son y que prácticamente el dinero que han invertido es muy poco en relación a lo que ha generado el puerto de Manta, y que se podría correr el mismo riesgo con el aeropuerto internacional Eloy Alfaro. ¿Qué criterio le merece? Déjeme decirle que no es así. El puerto de Manta ha tenido serias observaciones, inclusive hay un informe de Contraloría con 43 observaciones al mismo. El puerto de Manta, cuando ha sido delegado en el año 2016-2017, el mismo ya tenía un giro de negocios con un tránsito de buques que representaban una operación millonaria a cargo de Autoridad Portuaria de Manta. Entonces, este escenario de aquí, usted no lo puede comparar con un aeropuerto de un solo destino, Quito, y 2 aerolíneas.
esta operación del puerto de Manta es deficitario. ¿Cuál es Claro, el pero peor? es que si usted lo delega ya va a volar internacionalmente. Claro, pero no es automático. Eso no es que porque usted lo delegó el aeropuerto enseguida. Esto es un tema de largo aliento. La delegación, para que sea exitosa, es a cuenta y riesgo del inversionista. A TPM se lo cuestiona, diferentes sectores han cuestionado, porque ya hay una operación con un flujo de ingreso. En el aeropuerto de Manta usted no tiene ese flujo de ingreso. Aquí es la inversión a cuenta y riesgo, y si no le funciona al operador, y si no le resulta, allá en el puerto de Manta ya había un negocio en firme, que es lo que reclaman determinados sectores, y he escuchado las alocuciones del abogado Andrade del mismo. En el puerto, en el aeropuerto, usted no tiene una operación deficitaria. Entonces es potencialmente bueno, pero y si no funciona, es a cuenta y riesgo del que lo invierte. O sea, no perdamos la perspectiva de las cosas, o sea, no perdamos la perspectiva. Entonces, el tema de las delegaciones es que tenemos una institución, pues una institucionalidad, y la institucionalidad indica que quienes son los encargados de velar porque la delegación cumpla todos los parámetros de ley, pues son los órganos respectivos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, si en función de eso de ahí, como nada hacen bien, entonces apaguemos la luz y vámonos, pues, no, y dejemos las cosas como están. El asunto no es así. Por eso es que Manabí necesita esto. Esto generaría una espiral beneficiosa de oportunidades de desarrollo. Ahora se pone en manifiesto el tema de la pitahaya a través de acuerdos comerciales con países interesados en la operación de este aeródromo. Pero no es ni siquiera el país interesado Sobre todo con actual. Asia. Pero no es ni siquiera eso. El tema es quién presenta la propuesta. Entonces, lo más transparente es que se haga un concurso público internacional, donde los oferentes interesados lo hagan, o sea, manifiesten su pleno interés. De momento, en los 50 años que funciona el aeropuerto, desde el 2014 al 2023, en 9 años que empezaron a hablarse sobre estas iniciativas, solamente se han presentado una sola seriedad en firme. Adelante, mi doctora. Hablado con Darío Herrera, porque cuando Sí. un ministro quiere acomoda las cuentas, eso es como cuando un papá no tiene plata, Sí, hemos pero un manifestado. hijo le dice, me van a cortar la No es pierna. así, doctora, perdóneme que le contradiga. Esos son los ministros que tienen poder. Y es la que no tiene Los poder. que Entonces, tienen ¿por qué es poder, ministro? los que tienen poder de decisión. El 90% de los ministros son empleados de los ejecutivos, no tienen personalidad. Nosotros le enviamos un comunicado al ministro. Pero déjeme preguntarle. Nosotros Sí. enviamos un A ver, un comunicado momentito. El ministro- con una que tuvimos ya un feedback. A ver, cuando él va a Guayaquil tiene poder de decisión. Cuando le dicen que necesitan el sexto, el octavo y el noveno puente, tiene poder de decisión. Cuando va a Cuenca, tiene poder de decisión. Cuando viene a Manabí, ¿cómo no va a ser que él, aunque sea, hace un crédito, un organismo internacional para que nos asfalten nuevamente la pista del aeropuerto de Manta y no nos vengan con el Sí. con el Pero si cuento? no pueden hacer un puente tan chiquito, doctora. A ver. Las decisiones, por ejemplo, de inversión, por ejemplo, ahí hay un buen debate, lo que señala la doctora Sacoto. O el gobierno se endeuda Porque para hacer el recapeo de la porque pista. al paso que va, o sea, si yo quiero vender mi casa, la vendo sin techo, sin ventanas, descharchalada, el patio desbaratado, me van a pagar es por el patio. Pero si quiero vender mi casa, yo le pongo el techo, le pongo las ventanas, la pongo bonita. Entonces, cuando me vienen a comprar, le estoy vendiendo no solo un terreno, sino una vivienda. Y le Entonces, cuento que eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Bajo esa lógica, el gobierno, y eso es un acierto que sí hay que reconocerle de alguna manera a este gobierno que se ha desgastado y que toma decisiones impopulares. Al menos una decisión favorable fue haber concluido con la terminal del aeropuerto, que le costó también al Estado más de 27 Pero millones ese de es ponerse dólares. los zapatos, Sí, los entonces- zapatos viejos con el vestido nuevo. Entonces tienes la terminal, pero ahora necesitas un esfuerzo sobre la Vámonos pista. un ratito al corte, que recién esto se puso bueno. 8:38. Estamos hablando sobre el tema, nuestro invitado es Vladimir Zambrano, es un activista de la ciudad de Manta, y estamos hablando sobre la proyección para ver la posibilidad de que el aeropuerto de Manta sea concesionado, y me parece interesante porque si no hay concesión y no hay conexión con el mundo, sobre todo con Asia y con los Estados Unidos, no va a pasar absolutamente nada con el aeropuerto. Esto es muy interesante. Algo me decía. Sí, antes de continuar con esta interesante entrevista, hoy queremos felicitar a Santa Ana, ese lindo cantón, esa linda ciudad,
por sus 139 años de cantonización. Así que, señor alcalde Orlando García, en sus manos tiene la continuidad del progreso de tan bello lugar. Felicidades, Santa Ana. Felicidades a Santa Ana. Tiene más tiempo de cantonización que Manta, que recién acaba de celebrar 139 su primer centenario. Y estos cantones tienen que encontrar su complementariedad. Las vocaciones productivas del interior de la provincia necesitan una explotación adecuada de sus recursos, y un poco la política pública tiene que generar el entorno adecuado para la salida de nuestros Permítame, productores antes de agricultores. seguir con esto. Muy bien, continuamos aquí con Vladimir Zambrano Galarza, quien está exhibiendo argumentos que apuntan a la necesidad de concesionar el aeropuerto de Manta. Es una necesidad. La pregunta, yo personalmente pienso que el ministro tiene que hacer los esfuerzos, cuadrar los presupuestos en este segundo semestre e iniciar el recapeo de la pista de aterrizaje. Como mínimo, para decirle al concesionario. Y se necesita también las instalaciones de radioayuda. Hay unas instalaciones de Y radioayuda. todos los equipos de aeronavegación. Así es, que están declarados en el momento fuera de servicio, que son parte de la certificación de aeródromos para el mismo. A Entonces, propósito de aquello, ellos entran en las 43 observaciones. no, No. claro, esto es el aeropuerto. Ajá. El puerto, estamos... No, y lo que señala la doctora es sobre el aeropuerto. Entonces, la delegación del aeropuerto es una necesidad, y el Estado tiene que pensar, porque nuestros dirigentes son los que tienen que pensar en cuál es la vía adecuada. Una vía es precisamente que la Dirección General de Aviación Civil solicite al erario nacional la inversión de los recursos para el mantenimiento de la pista, de las radioayudas y del sistema de iluminación de aproximación, que también está declarado fuera de servicio. Entonces, esa es una opción. Otra opción son las alianzas públicos-privadas, que significan que el Estado, que es dueño de la infraestructura, mantiene el control sobre el mismo y le delega a una iniciativa privada, en este caso tiene que ser de carácter internacional para buscar la conectividad internacional, le delega y vigila que se cumpla cómo va a ser el cronograma de desembolsos de dineros, y vigila que se cumplan con los parámetros de desarrollo, y en esta alianza público-privada se reparten las utilidades para el Estado, dueño de la infraestructura, Ajá. y para el operador internacional, que bajo la lógica del negocio, pues opera también estas instalaciones, lo cual es positivo, porque en su búsqueda de la renta aumenta la frecuencia, y los beneficios para la ciudad es que se ha escuchado por notas de prensa, habría que ver cuando ya definan los términos de la negociación, que las utilidades del Estado irían al cantón de Manta. Entonces, de ahí la necesidad de que la municipalidad sea parte también de este proceso, para que se fortalezca en recursos y para que se fortalezca en las capacidades de interactuar sobre el aeropuerto local, que le pertenece al Estado, Claro, pero que está claro. en la localidad de la ciudad de Manta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hubo una pregunta en el bloque anterior acerca de que si hemos tenido diálogos con el ministro de Claro. Transporte y Obras Públicas. Y en el foro que se hizo en el Salón de la Ciudad con el delegado de la municipalidad, de la alcaldía, el abogado Jimmy Villavicencio, se consultaron al abogado Villavicencio sobre desde nuestro parecer, las dificultades de orden técnico-jurídicas para que se proceda a la transferencia de la competencia, pero se coincidió en la necesidad de la delegación. Y un grupo de ciudadanos presentamos un manifiesto a los convocantes, que eran diferentes de sectores académicos, sociales y productivos, que se dieron cita, alrededor de 50 personas. Solicitamos adherirse a un manifiesto público. Este era un conversatorio de ciudadanos comprometidos que le preguntaba en un foro al presidente del Comité Técnico del Aeropuerto acerca de inquietudes que teníamos, observaciones en el proceso, y a la vez nos permitió el espacio lanzar un manifiesto público, que una parte del salón de los concurrentes estuvieron de acuerdo, otra parte no. Posteriormente hemos hecho iniciativas con diferentes sectores de gremios, de cámaras, fuerzas vivas de la ciudad, y recogiendo adherentes a este petitorio, y lo enviamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este petitorio al Ministerio de Transporte y Obras Públicas dice y pide: los sectores académicos, sociales y productivos de Manta y Manabí resuelven realizar la siguiente petición. Primero,
que el señor alcalde del GAT del Cantón Manta respalde las acciones al inicio del proceso de delegación del aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí, que debería llevar a cabo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, METOP, con el oferente que cumpla adecuadamente con las expectativas de la región y que sume esfuerzos con el fin de establecer sinergias que posibiliten la convergencia de visión y acción en beneficio del desarrollo aeroportuario de Manabí. Segundo, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas inicie ya el proceso de delegación para la operación y el mantenimiento del aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí. Permítame con ir el a la línea oferente telefónica. que cumpla con sus estándares, requisitos y la respectiva aprobación del modelo de negocio y proyección de crecimiento, seleccionando al oferente del mejor que lo proponga, de acuerdo al Vamos al concurso público teléfono, internacional. 630-126. Escándalo, buenos días. Muy buenos días, doctor Barrera, doctora Elisa Zacot, Pedro Pablo Intriago y la que está ahí, Zambrano Galarza. Yo le pregunto a ellos, yo me recuerdo en 1974 lo que sucedió en Panamá, en Colón, principalmente ahí llegaban de todas partes de Estados Unidos porque tenía la base, era que mantenía el comercio. Se quitó la base de Estados Unidos en Panamá, en Colón. Eso se terminó. ¿Qué hicimos nosotros aquí en la provincia de Manabí? ¿Qué hizo Manta? Sacó a la base americana de Manta, donde había, ¿por qué cree que llegaban los barcos de turistas? Todo estaba bien arreglado, el aeropuerto y todo, teníamos una garantía, pero Manta fue el peor enemigo de Manabí, que vino y sacó la base de Manta, donde teníamos esa garantía para que llegara el comercio y todo, y había todo fuente de trabajo. Con eso se terminó todo. ¿Qué hicieron? Eso. Recuérdense en eso bien, que sacaron la base de Manta, donde era una garantía. Recuérdense que tenían bien el aeropuerto y todo estaba, había comercio, había los barcos de pasar de turistas que llegaban y todo. Gracias y disculpen la molestia a sus dignas personas. Piense como piense, vea las cosas como las vea. Escándalo respeta y transmite sus inquietudes. Análisis y comentarios con el abogado Luis Alberto Barrera. Bueno, gracias al señor Galarza que nos llamaba. Ahí está don Vladimir. Dice el señor que la culpa de todo el desborde ha sido por la falta por el retiro de la base de Manta, por la falta de apoyo para que se mantenga. Y la pregunta frente a ellos, ¿qué hacer? Dado los hechos, ¿hacia dónde miramos? ¿Cuáles son las perspectivas? La FOL en su momento invirtió $80 millones y generó una nueva pista, amplió la misma y la puso en un plano de competitividad altísima. Estamos hablando ya de hace más de 20 años atrás. Entonces, ahora ¿qué hacer? Es la gran pregunta. ¿Generamos nosotros un endeudamiento del Estado en la ampliación de la pista sin tener un plan de negocios con solamente un solo destino, Quito, y 2 aerolíneas? ¿O pensamos en la posibilidad de recibir la oferta en firme de un operador internacional que pueda ver la posibilidad de la conexión de esta región del mundo que está ubicado en nuestras costas para generar nuevos negocios? ¿Por qué, por ejemplo, alcanzamos a pensar, ¿no? uno escucha un poco a los analistas sobre este tema, ¿por qué podría interesarle a un operador asiático unas instalaciones que de momento no tienen un flujo de negocio interesante? Entonces, parece ser que estos países tienen la necesidad de seguir expandiendo sus planes de negocios comerciales con la interconectividad. En un portal se señalaba que Corea del Sur tiene una inversión de $235.000 millones como parte de su avanzada tecnológica para invertir en el mundo, para el desarrollo de toda la industria tecnológica montada. Entonces, hay un poco estas nuevas necesidades de los países que ya han crecido en su región de expandir a poblaciones en crecimiento. Entonces, parecería ser que lo que necesitan es de Manta una puerta de entrada al Pacífico Sur, que es un mercado en crecimiento, para la transferencia de tecnologías y para que desde esta región haya también una conectividad para la llevada de los productos primarios que produce nuestra región y que por necesidades de la cadena alimentaria los requieren estos países de gran crecimiento demográfico. Es que para el desarrollo de todo puerto, llámese nacionales o internacionales, y en este caso aeropuertos, hay dos factores.
hay dos factores, aeropuerto. Hay dos factores, qué entra y qué sale. A ver, ¿Y cuál es la relación? Un ratito, tengo un mensaje que me envía el abogado Jimmy Bravo de Manta. Dice, de Manta no fue la culpa, fue decisión del gobierno nacional de aquel tiempo que lideraba el presidente Rafael Correa. Y él no lo niega. Buen día. Él dice que él saca la base de Manta porque él habló con los gringos y le dijeron, yo les dejo la base en Manta si ustedes me dejan poner una base en Miami. Como ellos no quisieron darle la base en Miami, se van también. Eso fue todo lo que dijo Correa. Y Y sigue Correa lo repite y lo repite y lo repite. Y sigue la pregunta, ¿qué que hacemos la nosotros? soberanía no estaba en juego. ¿Cómo porque si aumentamos? los gringos tienen, un momentito, tiene soberanía, Ecuador también tiene soberanía. Así porque por eso lo despidió. Pero ¿Qué no- hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ahí es donde necesitamos, Yo no. uno, que nuestra localidad se pueda fortalecer con las posibilidades del desarrollo aeroportuario. Y en esto juega un rol muy importante la alcaldía. La alcaldía debe estar acompañando este proceso. Dos, que como ya han pasado 14 meses en que no se ha llevado a cabo la transferencia de la competencia ofrecida por el gobierno del ministro Lasso, y hay nuevamente el retome de conversaciones con interesados, es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas lance el concurso público internacional. Es lo que le pedimos de manera expresa a unos sectores de determinados sectores de fuerzas vivas en la ciudad de Manta. Le estamos solicitándole. Entonces, este comunicado llegó por vía Kipux, dirigido al señor ministro Darío Herrera, con copia a la Dirección General de Aviación Civil, con copia en el respectivo orden jerárquico, Presidencia, Dirección General de Aviación Civil y la Alcaldía de Manta, con los firmantes adherentes, que eran alrededor de cerca de 50 personas que se adherían, líderes de diferentes gremios y representativos de la colectividad en el orden empresarial, social y académico. Firmamos este petitorio. Entonces, en este petitorio, la subsecretaría de Presidencia de la República luego contesta el siguiente día y le solicita por oficio al ministro Herrera que conteste este petitorio de los ciudadanos, o sea, que analice, que estudie y que se manifieste en el ámbito de sus competencias sobre este requerimiento que le pedimos, que implica una acción del órgano ejecutivo, en virtud de los anuncios que ha dicho el mismo Ministerio de Transporte y Obras Públicas de los diálogos con oferentes interesados. Entonces, un poco, me parece que el rol de la prensa y la ciudadanía nuestro, un poco va en la línea de inquirir a nuestras autoridades, decir, bueno, y entonces seguimos viendo cómo perdemos oportunidades del desarrollo, seguimos viendo cómo no pueden generarse nuevas opciones para la inversión. Las formas de poder vencer el desempleo y la pobreza es con nuevas fuentes de desarrollo. Y estas fuentes de desarrollo, el Estado no es que el Estado de empleo, no puede ser así. ¿Dónde estaba usted cuando el gobierno de Correa? No, en el año 2007, en Manta, por supuesto. No, antes de que terminara, que entregó el puerto de Manta a Gunza. 2017, en la ciudad de Manta. Ya. Sí, en la ciudad de Manta, ¿cómo no? Se ha oído Siempre de que todo el he mundo está... Mucha gente está motivada en que se anule el contrato. Pero no confundamos lo del aeropuerto con el tema No, Gunza. no, le estoy... Se parecen en cuanto a delegación. No estamos pero confundiéndolo, son pero distintos una experiencia de concesión o delegación se debe tomar para otra experiencia. Es que hay experiencias de delegaciones exitosas y esa es la que estamos tomando, no necesariamente la que cuestionan ahorita. Recuérdese usted, doctora Elisa, que la operación... ¿Y cuál es la que está tomando usted como antecedente? No, pues las delegaciones que se han dado en los diferentes En Quito, sectores Guayaquil y de las Cuenca. áreas han generado taxa, Kipord, etcétera, desarrollan en buena forma los aeropuertos y son delegaciones, en el caso de taxa, a una internacional argentina, en el caso de Kipord, a un tema canadiense y desarrollan bien el negocio. Me gusta más lo canadiense. Entonces Manta no puede quedarse a la saga de esta oportunidad. No confundamos el tema Agunza, que es otro asunto. Acá usted está hablando de un aeródromo, un aeropuerto que tiene necesidades de recapeo, de pista, de luces, de sistemas de aeronavegabilidad, y que de momento tiene un solo destino regular, que es Quito, con 2 aerolíneas, y tiene un ejercicio deficitario, el Estado le cuesta. Señor Zambrano. Entonces, Ya, necesita en un eso- impulso de largo aliento para mejorar la conectividad. En eso estamos claros. Yo me sumo al criterio del abogado Trajano Andrade de que le preocupa
Estamos clarísimos, la delegación de uno y la delegación Son del dos otro. cosas distintas. El negocio ya estaba armado, eso hasta los niños lo saben. Pero es delegación al fin. sí, Por eso hay que no cometer los errores que se cometieron en le el puerto. preocupa al abogado Andrade, al cual me sumo, que vaya a pasar lo mismo que sucede con el puerto, Es que no- que le deleguen el aeropuerto y que hagan lo que le dé la gana a ellos. No, pues, es que el peor de los escenarios es que siga como está, porque no genera el impacto en la economía local de la provincia, no genera la oportunidad. ¿Qué se necesita? Que se califique bien al oferente. Usted no puede decir entonces apaguemos la luz y vámonos. Es decir, como se han hecho las cosas mal, entonces no hagamos nada. Ese es el peor de los escenarios. Esta inversión no es dinero del Estado que le paga un operador, no es Y contratación tampoco pública. es gratis, porque nadie es un negocio donde no va a tener éxito. Y estamos hablando nosotros de cuál es el interés en Tampoco este que caso nos de los vienen a hacer un oferentes. favor, porque si ellos vienen es porque les interesa el negocio. Por supuesto, es un término de ganar-ganar. Entonces, ¿qué es lo que se necesita Que ver? entre y que sale. ¿Qué es lo que entra y que sale muy bien? Claro. ¿Qué es lo que se necesita ver? Es cuál es la oportunidad que tiene la región. Por tema de tiempo le quiero agradecer su presencia. Gracias. Porque son las 8:56 y cerramos a las 9. Yo espero que toda esta motivación que usted está generando, todo este debate que están haciendo de esta motivación, haya participación ciudadana y que todos estén en un solo puño para lograr que Manta tenga las herramientas de desarrollo. Porque si es Manta, es Manabí. Y si es Manabí, estamos todos. En la parte final. Bueno, muchas gracias, Elisa, muchas gracias, muy estimado Pedro Pablo y Luis Alberto. En nuestra provincia seguiremos debatiendo el desarrollo local. Somos la tercera provincia en población, pero no necesariamente en producción. El 45% del Producto Interno Bruto se queda en la cuenca del Guayas y otro similar parte se va a las áreas de Pichincha. Las provincias nuestras de la periferia no han tenido una fortaleza económica y tenemos que encontrar la vía del desarrollo. Es parte del ejercicio del contrato social que nuestras autoridades encuentren la manera adecuada de fomentar el desarrollo local. Tenemos que decididamente criticar los procesos, pero pensando en términos de avanzar, no pensando en términos de retroceder. El problema de la pobreza y la falta de empleo se define y se ayuda a vencer con las oportunidades de inversión en el desarrollo local. Gracias por estar aquí. Le quiero contar que la iniciativa comunicacional Barreraza, que preside el doctor Luis Alberto Barrera Cabrera, está integrada por Escándalo 103.7, Radio Rumba 104.9, Escándalo TV, que usted lo sintoniza a nivel nacional, en el canal 77, en los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó, en el canal 107 a través de Cable Familia, en Intercable en Chone y en más de 30 cableras del país. Así que no se olviden, Radio Escándalo, el corporativo Barreraza, usted también lo puede encontrar en las plataformas informáticas y en las páginas web, doctor. Bueno, mil gracias a usted, doctora, a los oyentes y televidentes, también al señor Vladimir Zambrano, gracias por comparecer. A ustedes, estimados oyentes y televidentes, mil gracias. Nos encontraremos mañana a la misma hora y por este mismo canal, si Dios lo permite. Buenos días.